Bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso e integración de las unidades 1 y 2. Me voy a centrar más en los temas de los teóricos, pero también voy a establecer relaciones con los temas que ustedes vieron en trabajos prácticos. Recuerden que cualquier duda que tengan mientras esté desarrollando los temas, ustedes me pueden interrumpir y hacer una pregunta. Esto va a quedar grabado y lo subo a la página a continuación de esta clase sincrónica. A ver. Bueno, muy bien. La unidad 1, que se llama Problemas y Perspectivas Histórico-Epistemológicas de la Psicología, es una unidad que justamente destaca el módulo 1 que ustedes leyeron, sería un texto principal para poder hilvanar y relacionar todos los temas que ustedes ven en prácticos y en teóricos. Es decir, por un lado vamos a ver una perspectiva, y por qué una perspectiva histórica y por qué una perspectiva epistemológica de la psicología. Es decir, vamos a ver los dos ejes. Y por otro lado le vamos a dar bastante importancia a la cuestión de los problemas. ¿Qué problemas viene a solucionar un saber que se va definiendo como diferente a otras disciplinas, que es la psicología? Entonces, para que ustedes recuerden, estos son los puntos que están en el programa. El primer punto lo vemos con un texto de Danziger, donde justamente naturalismo versus historicidad en las categorías psicológicas, nombrar la mente, uso de las categorías psicológicas en diversos contextos discursivos y prácticos, disciplinares y profesionales. Ustedes en prácticos luego ven otro texto de Danziger que analiza el aspecto de la psicología como disciplina científica y como profesión. Y ven ustedes ahí el concepto de intereses intelectuales y de factores extradisciplinarios. Y en esto comparan el origen de la psicología teniendo en cuenta distintos enfoques. Y el autor muestra que en realidad hay diversos orígenes y explica la pluralidad desde otras categorías. Y finalmente vamos a revisar ustedes tienen el punto 3, que son los temas que desarrolla el módulo 1. Muy bien, en la unidad 1, entonces, tenemos en teóricos el módulo 1 y el texto de Danziger, nombrar la mente. Y en trabajos prácticos, también la primera parte del módulo 1 y otro texto de Danziger que se llama Los orígenes sociales de la psicología moderna. Allí se abordan los conceptos de factores extradisciplinarios e intereses intelectuales. Si nos detenemos un momento en el módulo 1, bueno, vemos que hay distintos conceptos que son ejes importantes de ese módulo. Por un lado, el concepto de pluralidad, la pluralidad de la psicología, desde un punto de vista de tradiciones de investigación, de marcos teóricos, de metodología, de problemas que aborda, justamente la relación con la sociedad de diferentes maneras. Después, el enfoque epistemológico y el enfoque histórico de la psicología. En el enfoque epistemológico, nosotros revisamos los conceptos de valores que están presentes en la producción del conocimiento, es decir, que no se trata de una ciencia neutra valorativamente, sino que los valores les son inherentes, pero hay que explicitar esos valores y ver si no hay otros tipos de valores que serían preferibles a los que estamos sosteniendo. Para poder elegir qué valores preferiríamos, desarrollamos una de las teorías de la epistemología feminista que se llama Standpoint Theory. Esta teoría hace hincapié en el conocimiento situado, en que la objetividad no se pierde porque ese conocimiento sea situado,
sino que poder analizar la situación del que produce conocimiento permite una mayor objetividad. También reconoce la cuestión de las valoraciones, sobre todo las valoraciones políticas, es decir, los valores no epistémicos que están siempre presentes, que tienen que ver, en nuestro caso, para nuestra materia, valoraciones sobre cómo se distribuye el poder entre los seres humanos, sobre relaciones de igualdad o desigualdad, de inclusión, exclusión, y todo eso afecta la subjetividad, las interrelaciones de las personas, y por lo tanto cómo las personas desarrollan su agencia, los conceptos de sí mismas, y por lo tanto también su psicología, los procesos psicológicos. Entonces, en este sentido, vamos a sostener un pluralismo epistémico que no es un pluralismo ontológico, sino que no decimos nada sobre la ontología, la metafísica de cómo es el mundo, sino que decimos que desde el punto de vista del conocimiento, una pluralidad de teorías puede ser beneficiosa para el avance del conocimiento, para el intercambio, y puede tener también un efecto antidogmático. ¿En qué sentido? En el sentido de que no decimos que entonces cualquier cosa se puede decir, cualquier cosa se puede sostener, sino que las teorías tienen que tener una fundamentación, tienen que tener un armazón, una justificación, tienen que tener una contrastación con formas de abordar lo empírico, con métodos cuantitativos, cualitativos, es decir, que no son teorías que yo puedo, que por ser pluralista, entonces cualquier teoría es admisible, sino que todas las teorías se pueden analizar desde un punto de vista interno por todas estas cuestiones que estoy analizando, y también desde un punto de vista externo, es decir, una teoría puede dialogar con otra teoría acerca de cuestiones que puedan ser fundamentales para las dos, y ver cómo sus enfoques pueden mostrar cosas que a lo mejor la otra teoría no. Eso se llamaría una crítica externa. Y la crítica interna es asegurarnos que la teoría sea consistente en forma interna, con todos sus enunciados, que tenga una relación con la evidencia empírica, que revise sus aspectos metodológicos para establecer esa relación. Entonces, y por último, la historicidad de la psicología se refiere no solamente a que las teorías psicológicas van cambiando con el tiempo, que eso en cualquier disciplina cualquiera lo podría aceptar. No es lo mismo las teorías que había sobre biología en el siglo XIX que las de ahora. Entonces uno puede decir, bueno, las teorías van cambiando y en eso consiste la historicidad. Sin embargo, acá avanzamos y decimos que la historicidad de las teorías también refleja, en primer lugar, los problemas que son relevantes en cada momento para los seres humanos en sus ámbitos, para poder solucionar, para poder responder, explicar, comprender. Por lo tanto, puede haber una variación de problemas, qué problemas eran relevantes en el siglo XIX, qué problemas son relevantes ahora, y como toda teoría siempre busca responder, comprender un problema, entonces ese cambio de los problemas relevantes también va a ser a la historicidad de la disciplina. Pero también sostenemos que hay una historicidad de aspectos de la psicología humana. Es decir, que podemos reconocer procesos de tipo universal, por ejemplo, todos los seres humanos de todas las culturas hablan, es decir, desarrollan lenguaje hablado, todos los seres humanos cuando nacen son criados por otros seres humanos, y en ese contexto de crianza se incorporan muchos conceptos, prácticas culturales de la comunidad a la que pertenece. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? El carácter simbólico de nuestra conexión con el mundo a través del lenguaje y de otras herramientas semióticas, etc. Entonces, Profe, sí. perdón, te interrumpo.
Eso es lo que vos dijiste en un video tuyo sobre un futuro abierto, sobre Claro, tomar el presente como histórico, ¿es sí, por ahí? muy bien, es por ahí. En el sentido de que si nosotros pensamos que hay una sola forma de entender las cosas y las otras son inválidas, eh, estamos de alguna manera cerrándonos también hacia el futuro. En cambio, aceptar una pluralidad epistémica, por ejemplo, en el caso de la psicología, pero esto también los filósofos lo tratan para otras ciencias también, eso permitiría tener un futuro más abierto. Perdón, esperen que voy. Disculpame, estoy dando una clase grabada. Llamo después. Bueno, esperen que no me había dado cuenta que estaba con volumen. Listo. Bueno, entonces estábamos en que la cuestión del futuro, es decir, lo de la historicidad también tiene que ver con ver el presente como histórico. Es decir, porque a veces nosotros creemos que al hablar de algo histórico estamos hablando solamente del pasado. Pero en realidad también el momento que estamos viviendo, que también es plural, porque nuestra vida es diferente a la que viven a lo mejor seres humanos en otros lados del planeta, en este momento. Es decir, no tenemos una experiencia unificada. Diríamos que hoy en día, por la tecnología, por muchas cuestiones de los procesos globales que hay instalados, podemos tener más experiencias en común, pero igualmente hay particularidades que tienen que ver con las situaciones geopolíticas en donde estamos, en las que estamos ubicados, y por lo tanto hay aspectos universales, como dijimos antes, pero también hay aspectos diferenciados que hacen también a cómo nuestra subjetividad se desarrolla. ¿Mm? Entonces, el presente también es histórico, pero ahora no nos damos cuenta, tendemos a no ver esa historicidad y tendemos a tomar como parámetro de lo que debe ser nuestra propia experiencia. Entonces, así como nos puede parecer arbitrario que personas de otra cultura tomen su parámetro, sus parámetros, y nos juzguen a nosotros, puede ser arbitrario también que nosotros tomemos nuestros parámetros del presente, de nuestra situación, para entender el resto y evaluar las producciones de la psicología de otras épocas. Entonces también ahora se está produciendo psicología y también nuestro presente es histórico, múltiple, plural. Entonces, entender esto nos permite ver que el futuro es abierto y que nosotros somos parte del presente y parte de cómo vamos a producir ese futuro. Podemos ser totalmente pasivos y dejar que unos pocos hagan ese futuro, o podemos tener una participación más activa y también ser agentes de ese futuro y podemos también evaluar, bueno, qué tipo de futuros para la psicología, qué cosas faltan, es decir, podemos tomar todo lo que recibimos de otras generaciones sobre la psicología y continuar hacia adelante y también evaluando cuáles son las teorías, los conceptos, los conocimientos, las investigaciones que son necesarias llevar a cabo para poder producir conocimiento e intervenciones en esas direcciones. En ese sentido, en el módulo se menciona que el futuro es abierto, si uno reconoce la historicidad de esta manera. Por eso, entender la historicidad de esta manera aporta a un espíritu crítico, es decir, a no quedarnos con una concepción que naturaliza la propia concepción. ¿Qué quiere decir que naturaliza? Que la vemos como obvia, que no la criticamos, que no vemos los supuestos que están apoyando o que acompañan esa visión de las cosas, y en cambio ver que nuestra posición es una posición que depende de nuestra situación en el mundo, de nuestra situación geopolítica, de nuestras experiencias locales, eh, puede permitir tener mayor apertura para pensar los temas, los problemas, para ver hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces la crítica es importante en ese sentido. No dogmatizar, es decir, recuerden que la palabra dogma quiere decir, se aplica a una creencia que no se cuestiona, que se cree que es verdad
Generalmente este calificativo se ponía a verdades que se consideraban religiosas. Entonces se consideraban directamente reveladas por un Dios. Entonces el dogma era eso que no se podía cuestionar. Ahora bien, en el conocimiento científico todo se puede cuestionar, todo se puede modificar, todo lo que se sostiene es provisorio, se sostiene porque tiene consistencia interna, porque es viable, porque hay evidencia que lo sigue apoyando, pero siempre se sigue trabajando para ponerlo a prueba, para seguir ampliándolo y para modificarlo si es necesario. Entonces, esto es algo muy fuerte que caracteriza el conocimiento científico. El conocimiento científico no es dogmático. Entonces, en psicología hay que recordar esta posición del pluralismo epistémico, de la historicidad de las teorías, para entender entonces el efecto antidogmático que tiene tanto reconocer la historicidad de la psicología como la pluralidad de teorías. Por lo tanto, no es que decimos que sería algo malo tener una única teoría que englobe todos los conocimientos, sino que lo que decimos que de hecho cada teoría tiene intereses, metas, se propone resolver ciertos problemas y se desarrolla teóricamente en función de eso. Entonces, buscar necesariamente una única teoría que abarque todo eso implica que a lo mejor muchos problemas, temas, enfoques pueden ser dejados de lado y se pierde la riqueza y la posibilidad de acceder a otros tipos de conocimiento. Entonces, en ese sentido, se sostiene el pluralismo epistémico. Y también dijimos en ese módulo que pluralismo epistémico no quiere decir que entonces, bueno, cada uno trabaja en su teoría y sería como una especie de pacto de convivencia pacífico, donde cada uno hace lo suyo y ya está, pero no hay interrelación. Entonces, eso sería como, caería en un pluralismo tolerante, en donde en realidad hay varios marcos teóricos a la vez, cada uno trabaja en lo suyo, pero no hay un diálogo, discusiones, controversias, debates, para tratar de que cada teoría en sí misma pueda abrirse, pueda pensar cosas nuevas, pueda pensar los límites de la propia teoría. Entonces, en este sentido es importante tener en cuenta que cada teoría, como surge para resolver, para responder ciertos problemas, no surge para responder todos los problemas, sino ciertos problemas. Entonces no le podemos pedir que responda aquello que no se propuso responder. No obstante, así como tiene casos que serían exitosos, que ha resuelto, toda teoría tiene casos exitosos de resolución de problemas. Si no, si todo fuera negativo, la teoría no se sostendría. Entonces, toda teoría va siempre a poder contar con ejemplos a favor de la forma de entender que proponen. Pero también hay que buscar cuáles son los límites de esa teoría, ya sea cuáles son los tipos de problemas que la teoría no se propone responder, y que esos serían los límites, podríamos decir, naturales, si ustedes quieren, de la teoría, pues la teoría no buscó responder ese tipo de problemas, pero también los límites de la propia teoría en cuanto a lo que sí se propone responder. Es decir, toda teoría siempre puede perfeccionarse. Entonces, si uno solamente se limita a practicar la psicología recibiendo la herencia cultural que recibe de su ambiente académico y repite eso y nada más, no va a modificar mucho la teoría. Pero si uno tiene una actitud cuestionadora, investigativa, aún adoptando un marco teórico, bueno, va a tratar de avanzar en el conocimiento, de revisar cosas, a lo mejor de ampliar esa teoría o hasta de modificarla. Entonces, en ese sentido, estos tres ejes, pluralidad, epistemología, entendida de esta manera, e historicidad, entendida de esta manera, son muy importantes para justamente la forma en que vamos a revisar
las teorías psicológicas en esta materia Psicología 1 y luego continuaremos en Psicología 2. Al mismo tiempo les va a dar a ustedes un mapa importante que no es abarcativo de todo, porque hay otras teorías que hemos dejado de lado por el hecho de que una materia no puede abarcar todo en una disciplina, pero les va a dar una base para entender ciertas relaciones entre las teorías y a medida que ustedes avancen en la carrera, entender esta pluralidad también que van a encontrar en las materias. O si ustedes van a un congreso de psicología, también van a encontrar eso. Bueno, cómo pararse frente a esta diversidad. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Cuando hablamos de valores, sí. la epistemología feminista proponía dos, valores epistémicos y valores no epistémicos. Los no epistémicos los entiendo que son los que están relacionados con tipo los límites que tiene la construcción. La ética, la política. Claro, la ética, la política, pero no entiendo bien qué serían los valores epistémicos. Muy bien. Los valores epistémicos tienen que ver con los valores relacionados con el conocimiento. Es decir, cuando un conocimiento es un buen conocimiento. Entonces, el primero que lo formuló así, de esta manera, fue Thomas Kuhn, que es el que formuló la teoría de los paradigmas. Es decir, una ciencia, cuando tiene un paradigma unificado, está en un periodo de ciencia normal, que puede haber una crisis, luego un cambio revolucionario, bueno, etc. No sé si lo ubican a Thomas Kuhn. Entonces, Thomas Kuhn, que era un filósofo bien de una línea analítica anglosajona, en la historia de la ciencia introduce esta posibilidad de cambio que no admite acumulación. Es decir, un paradigma puede avanzar acumulativamente en la producción de conocimiento, pero en los cambios entre paradigmas no habría acumulación. No es que yo aprovecho todo lo del otro paradigma y ese es conocimiento logrado y sigo a partir de ahí en mi nuevo paradigma, no. Entonces eso fue bastante, podríamos decir, revolucionario en la filosofía de la ciencia. Es decir, por primera vez la historia de la ciencia aparece como algo muy importante dentro de la filosofía de la ciencia, para pensar la ciencia real y no a nivel solamente ideal, teórico, como debería ser la ciencia. Ahora, Thomas Kuhn, al hacer esto, lo que él se da cuenta es que hay ciertos valores que permiten decidir entre qué conocimientos voy a preferir. Supongamos que yo tengo dos teorías rivales que explican el mismo conjunto de fenómenos. Y las dos teorías se ponen a prueba y las dos teorías aparentemente funcionan, no son refutadas. Entonces, ¿qué hago? Mantengo las dos, elijo una. Entonces, ahí al abordar ese tema, Thomas Kuhn pensó, bueno, muchas veces se elige la teoría más simple o se elige la teoría que tiene más alcance. Por ejemplo, las dos teorías A y B explican el mismo conjunto de fenómenos, X. Pero la teoría B, además de explicar estos fenómenos, explica también otros fenómenos, que la teoría A no. Entonces, si tenemos que elegir entre las dos teorías, vamos a elegir una que pasa bien la prueba empírica, es decir, que no es refutada, pero además que tiene mayor alcance. Entonces, el alcance de una teoría sería un valor epistémico. Otro valor epistémico es la consistencia interna, es decir, que si yo analizo todos los enunciados, desde los más teóricos y abstractos hasta los más empíricos y concretos, singulares, tiene que haber una relación lógica entre todos ellos, de tal manera que yo no pueda deducir una afirmación y la negación de esa afirmación a la vez. Si yo puedo hacer eso, deducir algo que es contradictorio, entonces el sistema no es coherente, no es consistente internamente. Entonces la consistencia interna también se ve como un valor que hace a un buen conocimiento. Otro valor que señaló él es la consistencia, no interna, sino ya con la evidencia empírica. Una teoría, para ser considerada científica, además de estar bien formulada, ser consistente internamente, tiene que ponerse a prueba. Y si los datos que observamos son contradictorios con lo que la teoría
predice que tendríamos que observar, entonces no podemos mantener esa teoría. Algo hay que modificar de la teoría o abandonarla. En general, los Profe. científicos, sí, esos son valores, esos son ejemplos de valores epistémicos. Claro, o sea, tiene que ver con la verificación de ese conocimiento, que Claro, tenga consistencia interna, que sea evidentemente empírico, todo claro. eso. El Y a diferencia de los otros, Y los otros tienen que ver con cuestiones que hacen a cómo los seres humanos desarrollan sus relaciones entre sí, cómo se desarrollan las relaciones humanas con otros, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de poder, las relaciones de igualdad, de desigualdad, los temas éticos. Yo les había dicho que con respecto a la cuestión ética, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en 1948 cierto protocolo en donde se señala que las cuestiones éticas son inherentes también a la ciencia. Es decir, por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación en psicología. No pueden hacer cualquier cosa con seres humanos. Tienen que, cualquier investigación que hagan con seres humanos, tiene que ser evaluada por un comité de ética. Y hay estándares, tanto a nivel de los países, a nivel internacional. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que avancen en la carrera. Entonces, ¿y eso por qué? Porque, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, además de las cuestiones políticas, de la matanza, de la búsqueda del poder, etc., también había científicos que realizaban experimentos con prisioneros, en donde se hacía cualquier cosa, se les provocaba sufrimiento, en esos mismos experimentos se los mataba, se les producía no solamente dolor y heridas, sino se los mataba en muchos casos. Entonces, bueno, a partir de todo lo que se conoció, se decidió que una investigación que no se dé dentro de cierto marco avalado éticamente por la comunidad científica, no va a poder ser ni publicado en una revista científica, ni citado como conocimiento. Entonces, todos esos, entre comillas, conocimientos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día no se citan, no son como una base para hacer otras investigaciones. Bueno, lo mismo pasó con los animales, con cómo se tratan los animales. Entonces, los animales tardó más tiempo todavía en establecer límites éticos. Todavía después de la Segunda Guerra Mundial se siguieron haciendo experimentos bastante terribles con muchos animales para investigar distintas cosas, pero eso también se ha ido avanzando. Entonces esto sería un buen ejemplo de cómo lo ético, los valores éticos son inherentes a la producción de ciencia, en este caso de la psicología, y además van cambiando históricamente, en un sentido positivo. En el sentido, van cambiando porque la comunidad científica va tomando conciencia de ciertos problemas y de que ciertas cosas no pueden seguir así, revisa, ajusta sus estándares y pasa algo similar. Así que eso, por eso es importante también que ustedes en el futuro, ya como alumnos, pero también cuando se reciban, sean profesionales activos, que busquen aplicar el conocimiento que han recibido y también producir nuevo conocimiento y fijarse en esos límites de la propia teoría que vayan a usar, porque eso es lo que permite ir renovando la psicología. Entonces, los valores epistémicos tienen que ver con estos que yo señalé. Kuhn fue el primero que los mencionó, que dijo que en realidad había un problema para decidir entre valores epistémicos, porque por ahí podíamos compartir los mismos valores epistémicos, pero no tener la misma escala de valores epistémicos. Es decir, que para alguien puede ser más importante el alcance de una teoría y menos importante la precisión. Generalmente las teorías más acotadas son más precisas, pero tienen menos alcance, mientras que las teorías que tienen más alcance a lo mejor son más generales y menos detalladas. O esto de la consistencia interna versus la evidencia empírica, etc. Bueno, y después los filósofos siguieron discutiendo, los filósofos de la ciencia, sobre estos temas, fueron ampliando la lista de los valores epistémicos, nunca hubo un consenso total sobre una lista unificada de valores epistémicos, pero esto para que ustedes vean también la complejidad del tema. Por ejemplo, esto de los valores
epistémicos y no epistémicos aparecen también mucho en las evaluaciones que se están haciendo de las terapias, de diferentes tipos de terapias. Por ejemplo, una terapia psicoanalítica, una terapia cognitivo-conductual, bueno, etcétera, y ver, bueno, ahí cuáles son los tipos de valores no epistémicos que están en juego y los valores epistémicos. Así que bueno, esto es un tema que ustedes están teniendo una primera introducción a estos temas. Y las van a seguir profundizando, van a seguir analizando estos temas a medida que vayan incorporando más conocimiento y manejando también la tecnología de la psicología. Entonces, lo importante es tener en cuenta que ustedes cuando sean profesionales van a intervenir en ámbitos humanos, tanto en la producción de conocimiento como cuando tengan que intervenir en algún campo profesional de la psicología, en el campo laboral, la clínica, educacional, etc. Entonces, todas estas cosas van a estar en juego ahí. Entonces, y es importante que tengan un papel activo, que se sigan formando y profundizando, y tener en cuenta que justamente ser muy cautelosos en cómo las teorías se usan en esta relación que van a establecer con otros seres humanos, porque lo que ustedes van a decir y hacer va a tener un peso diferente en esa relación, porque ustedes van a ir representando de alguna manera un saber avalado académicamente. Entonces hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en cómo van a manejar ese saber, cómo van a intervenir, etc. Y por eso también hay una parte en el módulo que por ahí puede ser, a lo mejor ustedes cuando lo leen pueden pasar por alto, pero en realidad que es bastante importante para tener en cuenta para cuando ustedes realmente salgan al mundo real, ¿no? A trabajar como profesionales, que tiene esto de no confundir el sentido común sobre los procesos psicológicos que todos compartimos, es decir, la gente que no ha estudiado psicología también tiene una idea psicológica de los otros seres humanos, es decir, nosotros nos dirigimos a otros seres humanos de una manera diferente a cómo nos dirigimos a una mesa, a un vaso, a una Claro, broma, esa correlación, ¿no? esa correlación entre el psicólogo y la vida cotidiana. Eso. Es decir, que por un lado es inevitable que haya relaciones. Ese sería el punto de la relación con la sociedad. Es inevitable. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de conflictos, etc., siempre ahí tenemos un vocabulario compartido por la gente que no ha estudiado psicología. Pero a su vez nosotros usamos esos términos desde una base más teórica. Entonces lo importante es no dogmatizar esa base teórica y tener en cuenta el profesional de la psicología tiene que ser consciente de que es una teoría construida para responder problemas y una teoría que se va modificando. Mientras que si lo pensamos del sentido común de la vida cotidiana, no tendemos a verlo como una teoría. Nosotros pensamos que las cosas son así y punto. Entonces, en el diálogo que siempre un profesional establece con las otras personas no especialistas de la psicología, bueno, hay que tener en cuenta eso, que estamos usando un lenguaje que es compartido con las otras personas, pero que también tiene una carga teórica específica que los demás no manejan. Entonces, asegurarnos de que no haya malos entendidos, pero a su vez, no considerar que nuestra posición teórica es la única forma o la forma obvia de entender los temas de la psicología, porque ahí volvemos a caer en un dogmatismo. Entonces, bueno, eso de mantener esta relación entre nuestra forma de ver las cosas, nada más que porque fuimos criados en una sociedad, y lo que aportan las teorías que están construidas en forma sistemática, objetiva, pero también cargadas de otros tipos de valores, ¿no? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Quiere decir que antes de esta filosofía de Thomas Kuhn, la forma de ver la ciencia era totalmente diferente, hasta ese punto. O sea, se tomaban las teorías como verdades absolutas. No, en la época de Kuhn no es que las teorías se tomaban como absolutas, porque ya había habido discusiones entre el positivismo lógico
y la concepción de filosofía de la ciencia de Popper, de Karl Popper, que justamente Popper había hecho mucho hincapié en que la ciencia tiene una metodología que consiste en que una vez que formula un enunciado teórico o un conjunto de enunciados en una teoría, tiene que poner a prueba eso, buscando no los casos que más fácilmente se cumplen con esa teoría, sino los casos más difíciles, buscando refutarla más que verificarla. Quiere decir que ya ahí estaba instalada esta idea de que la ciencia no es absoluta. En la época que se decía eso era en la época, por ejemplo, del siglo XVIII. Kant, por ejemplo, interpretó la física de Newton como que los conocimientos de la física, que era la ciencia estrella, podríamos decir, entre todas las ciencias, en esa época, los conocimientos que había logrado eran conocimientos necesarios, de carácter necesario, así que ya no podían cambiar, absolutos, siguiendo tu lenguaje. Pero eso ahora no, hoy en día no se comparte eso. Hoy se sabe que todo conocimiento científico se sostiene mientras se pueda sostener, por cuestiones teóricas y por evidencia empírica. Pero se puede cambiar cuando sea necesario. Excelente. Todos los conocimientos son provisorios. Bien. Bueno, seguimos. Muy bien, si revisamos ahora, ¿qué pasa acá con esto? Me molesta, vamos a cerrarlo. Ahí está. Si revisamos ahora los otros dos textos de Danziger, que ustedes tienen también de esta unidad, son, por un lado, Nombrar la mente, que ese lo vimos en Teóricos, y por otro lado, los orígenes sociales de la psicología moderna, que los vieron en Prácticos. Si recordamos los temas principales de Nombrar la mente, justamente Danziger lo que hace es revisar las categorías psicológicas principales que han estructurado la psicología actual. Entonces, en el primer capítulo del libro, que es un libro muy interesante, está traducido al castellano, por si a ustedes les interesa. Entonces, este libro, en el primer capítulo, que es el que ustedes leen, justamente señala cómo las categorías psicológicas son categorías que tienen una carga que hace a una experiencia cultural, que tienen una relación con la época, con la vida social de las personas, y que no hay que confundir el significado de estas categorías con la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado de estas categorías psicológicas va a depender del discurso más amplio en el cual esas categorías son usadas, son entendidas, articuladas. Mientras que la referencia sería aquello que yo podría señalar del mundo como un ejemplo de esa categoría, ¿no? Entonces, hay una teoría del lenguaje que dice que el significado de la palabra es la referencia. Entonces yo digo, por ejemplo, vaso. ¿Qué es un vaso? Y señalo algo en el mundo que tiene que ver con aquello a lo cual yo le puedo poner la palabra vaso, ¿no? Eso sería la referencia. Pero el significado no siempre se limita a poder encontrar la referencia de esta manera, sino que el significado también depende de un discurso teórico en el cual esa categoría es usada. Cuando hablamos de categoría, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a esas categorías que nombran, que distinguen procesos psicológicos, fenómenos psicológicos, por ejemplo, percepción, inteligencia, pensamiento, voluntad, atención, memoria, personalidad, afectos, bueno, motivación. Todas esas son categorías psicológicas, es decir, que hacen alusión a procesos psicológicos, a fenómenos psicológicos. Entonces, y esto nos lleva al otro tema que aparece en el texto, que es que las categorías psicológicas no señalan clases naturales,
clases naturales serían esos objetos que existen en el mundo independientemente de los seres humanos. Entonces, cuando la ciencia, por ejemplo, investiga tipos de piedras, tipos de minerales, tipos de plantas, etcétera, se encuentra con estructuras que son independientes del ser humano. Pero el ser humano las conceptualiza, las analiza, las categoriza también. Entonces, en ese caso, las categorías que emplea, por ejemplo, un biólogo, están tratando de reflejar o de comprender estas clases naturales. ¿Qué pasa para estos fenómenos psicológicos, estos procesos psicológicos? Bueno, como los procesos psicológicos, no solamente el saber científico, sino también los propios procesos humanos, se van en parte modificando históricamente y también intervienen en cómo nosotros nos desarrollamos subjetivamente a partir de cómo establecemos relaciones con los demás, cómo son nuestras relaciones intersubjetivas y el propio concepto que tenemos de nosotros mismos y de otros, y según nuestra clase social, nuestras relaciones de género, etcétera, son también las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y qué nos animamos a hacer, qué no, cuánto nos permitimos desarrollarnos, etcétera. Todo eso incide en nuestra subjetividad, en cómo se desarrolla nuestra subjetividad. Por lo tanto, las categorías psicológicas no son clases naturales, sino, dice Danziger, clases humanas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un efecto bucle, dice Danziger, basándose en otros autores, en otros filósofos, en donde la propia idea de los seres humanos afecta cómo los seres humanos son. Y esto es el efecto bucle. Entonces las clases humanas se van modificando. Entonces Danziger propone hacer una historia de las categorías psicológicas, viendo la historicidad de estas categorías psicológicas entendidas como clases humanas, viendo cómo esas categorías psicológicas se van definiendo en función de ciertos contextos, de ciertas necesidades sociales, en ciertas épocas. Sí. O sea, vos lo que querés decir capaz es que la diferencia con las clases naturales, como dijiste, de objetos o plantas, es que, o sea, son independientes del tiempo, que no son ahistóricas, digamos. O sea, que se estudian así como aisladas y no importa el contexto, ¿esa es la diferencia? Claro, en realidad las clases naturales a lo largo del tiempo también pueden sufrir modificaciones, como lo ha demostrado Darwin, con la transformación de las especies. Entonces, a nivel ecológico también hay influencia mutua. El tema es que acá estamos hablando de cómo los seres humanos se conciben a sí mismos. Y además, esa concepción depende mucho de las relaciones que establecen los seres humanos entre sí y de cómo esas relaciones se van modificando. Entonces, en ese sentido, se está refiriendo a esa variación y cómo también se va modificando la propia subjetividad humana en función de eso. Profe, Sí. puede ser que de ahí ya salga con el tema de que decía que las categorías no son universales, que dependen de cada cultura. Claro, podríamos decir que las categorías pueden tener un sentido particularizado en distintas culturas, pero así como yo les dije antes que hay procesos que se pueden señalar como propios de la especie humana. Por ejemplo, el hecho de que los seres humanos hablan, que tienen lenguaje articulado. Eso es universal, no importa en qué cultura, pero todas las culturas, en todas las épocas han desarrollado un lenguaje articulado, oral. No todas un lenguaje escrito. Entonces eso se podría considerar universal y ver, bueno, aspectos que producen ese fenómeno cultural que es universal. Pero después lo que sería particular es, bueno, cuál es el lenguaje específico, porque el lenguaje y las palabras que usamos también cristalizan formas en que una comunidad a lo largo de mucho tiempo va teniendo para hablar del mundo, para resolver cosas,
para decidir qué nombrar y qué no, cómo nombrarlo. Entonces todo eso también hace a tener una perspectiva sobre la relación y sobre el mundo. Y eso sí va a ser diferente en cada cultura. Entonces las categorías psicológicas podríamos decir que van a compartir algunos aspectos que son universales, que hay que determinarlos, y otros que van a ser diferentes según las culturas. Entonces un buen trabajo en psicología, me parece a mí, no tiene que decir todo es universal, todos son procesos universales de la mente humana, o todo es singular, depende de la cultura y nada más, sino ver cómo se interrelaciona eso. ¿Mm? Ver Profe, que no. ¿a qué te referís con cristalizar? Cristalizar en el sentido, vieron que si ustedes saben otro idioma, si estudiaron una segunda lengua, habrán visto que hay cosas que no se pueden traducir exactamente, es decir, que cuando uno lo lee en el otro idioma lo entiende, pero después si lo tiene que traducir a su propio idioma, a veces tiene que hacer todo como una paráfrasis, a veces no es que existe la misma palabra en el otro idioma como equivalente. Y eso tiene que ver con la forma en que un grupo humano, una cultura, y luego lo va transmitiendo a otras generaciones, ha tenido para nombrar actividades, relaciones, ideas abstractas, lo que fuere. Y a veces en otras culturas no existe exactamente eso. En algunas cosas sí, en otras no. Se sabe que en todo lo que hace referencia a objetos concretos, por ahí sí existe más. Por ahí palabras que se pueden considerar equivalentes. Pero después existen otros tipos de palabras más abstractas o que aluden a relaciones, a todo lo que es relacional, etcétera. A veces no se encuentran fácilmente equivalencias. Entonces lo que yo digo es cristalizar, quiere decir que las palabras de un idioma van justamente recibiendo y conteniendo en su significado las formas que esa comunidad ha tenido de relacionarse con el mundo en un aspecto particular. Y ha tenido la forma de nombrarlo, de entenderlo. Nombrarlo es también entenderlo. En ese sentido es cristalizado, porque cuando nacen las nuevas generaciones, ya reciben ese lenguaje. Y al recibir ese lenguaje, es decir, nosotros nacemos y no elegimos, no solamente no elegimos nuestros padres, nuestra familia, nuestra ubicación en la sociedad, no elegimos tampoco el idioma, nos toca el idioma de nuestra comunidad. Y al crecer y aprender ese idioma ya tenemos una forma de relacionarnos con el mundo y con muchos temas. Porque ese idioma tiene cristalizado, es decir, contiene los significados, las formas de entender el mundo de esa comunidad, de otras generaciones, a la cual yo voy a pertenecer cuando me voy criando y cuando me van criando y voy llegando a ser socio pleno de esa comunidad. Gracias. Perdón, profesora, hay una pregunta en el chat, Sí, la leo. dale. Dice, cuando habla sobre historiografía positivista, dice que coexistió con otro abordaje llamado historia de las ideas. ¿En qué consistía esa historia de las ideas? A ver, ¿podés leer de nuevo la pregunta? ¿Se está refiriendo al texto de Danziger, quien escribió la pregunta? No, esa parte del texto, yo ahora se los voy a explicar, pero esa parte no tienen que hacer tanto hincapié en esa parte, sino más en la primera parte del texto. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo una diferencia entre cómo yo puedo desarrollar una historia. Entonces, una historia positivista va a creer que la historia refleja lo que el conocimiento fue avanzando como una representación del mundo real tal cual es. Y por lo tanto, a veces nuevas distinciones o especializaciones aparecen porque se acumula el conocimiento y entonces es necesario hablar, bueno, de psicología del niño o de psicología laboral, qué sé yo. Pero pensando que, bueno, se va especializando porque el conocimiento es una representación refleja de la realidad, que refleja la realidad tal cual es. Entonces, una concepción histórica o una historiografía positivista tendría esa idea. En cambio, Danziger lo que está pensando es que la realidad se va modificando también. Entonces, las categorías psicológicas hay que revisarlas porque tenemos que ver que surgen en ciertos momentos en función de ciertos problemas más amplios que las sociedades buscan solucionar,
de cargas teóricas de esa propia sociedad. Es decir, para Danziger tendría que ver con este último punto que tenemos acá en el cuadro, esta relación con el lenguaje cotidiano que tiene siempre la psicología. Entonces nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, cuando Freud escribió a principios del siglo XX, qué concepciones había, tanto en las ciencias como en la vida cotidiana, sobre muchos temas. Y el lenguaje que se usaba para referirse a eso. Bueno, muchas de esas cosas han cambiado hoy en día. Entonces, si yo sostengo la teoría tal cual de Freud, tengo que ver si no estoy empleando un vocabulario que a lo mejor en alguno de sus aspectos no es el que compartimos hoy en día, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque aparecen nuevos problemas, tenemos una nueva conciencia. Habíamos dicho, por ejemplo, cómo antes se investigaba con los animales y cómo se investiga ahora. Y así, o las cuestiones de género, por ejemplo, varón, mujer, hay un cambio muy importante desde el principio del siglo a ahora. Entonces, por ahí, si repetimos una teoría de esa época, tenemos que tener en cuenta que la teoría también recoge internamente muchas cuestiones de la época, que están presentes porque se comparten supuestos con el lenguaje cotidiano, o porque las teorías buscan responder problemas que eran de la época. Entonces tenemos que tomar conciencia de cuáles son los problemas de nuestra época. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son las valoraciones que tenemos ahora? Y ser cuidadosos cuando usamos otras teorías y no ser anacrónicos en la aplicación a nuestra época, ¿no? Profe, cuando hablamos de las categorías psicológicas, podemos decir que asociarlos con conceptos, a nivel del Claro, conocimiento científico. claro, Asociamos con conceptos, ¿cierto? sí, Y estos conceptos pueden tener un ámbito local o un ámbito global, no universal. claro. En el caso de estas categorías, como hablamos, la inteligencia, la motivación, la memoria, actualmente, como se conoce, tienen un ámbito universal. Podríamos ¿no? decir, muy bien tu observación, podríamos decir que esas grandes categorías tienen un alcance más universal, pero aún mismo, dentro de esas categorías, no todos los procesos tienen el mismo significado. Por ejemplo, supongamos, si tomamos memoria se ha distinguido una memoria operativa, una memoria a largo plazo, memoria autobiográfica o episódica, memoria cultural, memoria colectiva, por ejemplo, cómo los pueblos recuerdan o piensan en su propia identidad, cómo se ven como pueblos, y ahí hay una memoria colectiva. Bueno, entonces también hay aspectos que podríamos decir hacen referencia a procesos universales y otros que abarcan sentidos más locales. Y todo eso se está estudiando de las dos maneras. Hay investigaciones muy interesantes con estos temas de las dos maneras. Una de ellas podría ser las neurociencias, puede ser, que intentan universalizar al sujeto. Muy bien, las neurociencias buscarían, y la psicología y la neuropsicología trabaja con las neurociencias para ver también aspectos convergentes de las investigaciones. Por ejemplo, se estudian procesos de la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, cuando yo leo un texto que voy entendiendo, o cuando escucho, ustedes están escuchando mis palabras, mi clase. Bueno, ¿qué van entendiendo? ¿En qué se centran más? ¿Cuándo desatiende? ¿O cómo atienden? Etcétera. Todos esos procesos se van estudiando. Y se tienen en cuenta. También qué pasa con el cerebro. Por ejemplo, cuando ustedes están comprendiendo todo esto que yo digo, mi clase. Bueno, ¿qué partes del cerebro se activan? Entonces se empieza a distinguir como componentes del proceso y se empieza a tratar de delimitar. La neuropsicología generalmente se ha circunscrito más a estudiar a partir de lesiones cerebrales los efectos a nivel conductual, en la mente, en procesos mentales, etc. Profesora, ¿y nosotros estaríamos en contra de las neurociencias? Digo esto porque
pensar que una emoción o que algunos de los valores o alguna de las categorías de la psicología parten de un órgano sería estar en contra de que sea contradictorio, paradójico, pensar que nos constituimos del lenguaje. No. Y más estaríamos pensando en una teoría darwiniana social. Claro. No, porque hoy en día todas las teorías reconocen aspectos que son biológicos nuestros. Por ejemplo, si ustedes no toman líquido durante una semana, se mueren. No importa lo que piensen, no importa que hagan meditación, todo, es decir, necesitan hidratarse. Es decir, todos nosotros por el hecho de tener un cuerpo, y ese cuerpo que tenga ciertas características que pertenecen a la especie humana, ya nos hace funcionar de cierta manera. Entonces, todos tenemos procesos que tienen su base en la biología. ¿Mm? Ahora, decir eso no implica decir que somos todos iguales, que todo está determinado por la biología, o que si yo conozco la biología, entonces entiendo todo. No. ¿Mm? Ese es un nivel de análisis. Nosotros, el ser humano, es una unidad. Entonces tampoco podemos caer en un psicologismo y separar todo del cuerpo, ¿no? Como si fuera una mente que no tiene ninguna base material. ¿Mm? Entonces, lo que yo pienso, después de haber leído, discutido, conocido, estudiado un montón de cosas, es que hay que tener en cuenta tanto ese aspecto biológico y cómo interviene, y las neurociencias aportan también a conocer aspectos de ese proceso, pero saber que eso no lo explica todo. Y también ver que en otro nivel, en el nivel psicológico de las relaciones humanas, también hay propiedades que no se pueden entender solamente a partir de la biología. Claro, quizá, no sé, hoy noto que el mundo se tiende a biologizar. Claro. Y quizá marcar un límite desde la política, qué es hasta cuándo biológico y hasta cuándo psicológico, porque si no terminamos siendo máquinas, que es lo que reproduce el neoliberalismo, por ejemplo. Claro, el error es caer en un reduccionismo, es decir, que con lo biológico explicamos todo lo del hombre, o con lo de lo psicológico explicamos todo lo del ser humano. Tal cual. Por ejemplo, vieron que a veces hay corrientes que dicen, por ejemplo, alguien se enferma, entonces dice, no, vos te enfermaste, así como que la psiquis. Entonces, porque supongamos que a alguien le diagnostican cáncer, entonces otros le dicen, no, vos, porque la enfermedad depende de vos te curás, vos te sanás. Bueno, eso es un reduccionismo también. Así como puede ser un reduccionismo, limitarlo todo a una cuestión de división celular y de biología, también es un reduccionismo explicar todo por la psicología. Claro, eso tiene que ver con la pluralidad que antes mencionaba. Claro. Y fíjense que hasta los genetistas, los que se dedican al tema de genética, son súper cautelosos. Ellos no dicen que todo depende de los genes. Los genes son una base, pero después... Bueno, el concepto de salud se modificó. O sea, no es solamente ausencia de enfermedad, claro, sino que se tiene en cuenta aspectos psicológicos, sociales, para determinar la causa. Claro. Muy bien. Profe, entonces tenemos que distinguir acá de no confundir el lenguaje cotidiano o el conocimiento a partir de lo que se dice desde el lenguaje cotidiano y cómo habla el conocimiento científico, ¿no? Muy bien, perfecto. Y si vamos al otro texto de Danziger, que ustedes vieron en Prácticos, bueno, justamente ahí se menciona una diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Él lo trabaja más en otros textos, que no en este artículo, pero para que lo tengan en cuenta, que una cosa es el aspecto de disciplina científica, el saber, este es el conjunto de conocimiento, la investigación, y otro es el aspecto profesional, que serían las intervenciones que hacen las psicólogas y los psicólogos en distintos campos. ¿Mm? Entonces, él dice que la psicología como profesión surge en Estados Unidos, no en Alemania, porque en Alemania no había un interés de crear una profesión como diferente de otras. ¿Mm?
Y ¿La científica en Alemania? Y la científica, podríamos decir que eso no lo trabaja en el texto que ustedes vieron en práctico, sino que lo trabaja en otro texto, uno de 1990, que se llama Constructing the Subject, que de ese libro hemos traducido algunos capítulos, uno ustedes lo leen en la unidad 2, también es el de las tradiciones de investigación experimental en psicología. Bueno, ahí lo aclara mejor. Entonces, el aspecto de disciplina, él sí se lo reconoce con la creación del laboratorio de psicología experimental que realiza Wundt, pero no por usar el método experimental. Es decir, Danziger dice claramente que usar un método no produce una nueva ciencia. Claro, es el propósito. Claro, tiene que ver con una definición nueva. Es decir, interés intelectual es diferente a los intereses intelectuales que ya tienen saberes que están vigentes. Tiene que haber nuevos intereses intelectuales para definir un nuevo campo de conocimiento. Entonces, lo que él destaca de Wundt es que crea una comunidad que investiga sobre ciertos conjuntos de conocimiento y tienen intereses intelectuales específicos, pero no hay un interés de crear una profesión, como una forma de intervenir en problemas de diferentes tipos. Entonces, sin embargo, en este texto se centra más en ese aspecto profesional y compara Estados Unidos y Alemania y muestra cómo en realidad Wundt no tenía un interés de separar la psicología de la filosofía, y a su vez, cómo gente de distintos lados del mundo, acá se centra más en los norteamericanos, fueron a formarse a Alemania con Wundt y luego vuelven y en sus propios ámbitos académicos desarrollan psicología experimental, pero por ahí con otras orientaciones, que tienen que ver con los problemas que le interesaban resolver. Entonces, para Danziger no hay continuidad entre la psicología que se desarrolla en Alemania, en el laboratorio de Wundt, y la psicología que, por ejemplo, se desarrolla en centros académicos de Estados Unidos. Entonces no hay continuidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses intelectuales diferentes. Y a su vez, el concepto de factor extradisciplinario, o factores extradisciplinarios, tiene que ver con cómo aspectos que no son de la ciencia en sí mismo están impactando en desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, ¿quiénes evalúan lo que es relevante investigar? ¿Quiénes evalúan? ¿Los que dan la plata para investigar? ¿Comité científico académico, que no es el que da la plata? ¿Empresarios que dan la plata? ¿Se entiende? Ya eso va a orientar, por ejemplo, temas relevantes. Supongamos que ustedes van a una empresa y piden plata para llevar adelante una investigación. Entonces van a tener que justificar la relevancia de su investigación de una manera diferente, así tienen que justificarla frente a un comité científico. Entonces, bueno, esos serían ejemplos de factores extradisciplinarios. Y por último, recordemos que Danziger está realizando este enfoque, este abordaje histórico desde la sociología del conocimiento. Es decir, que piensa que los factores sociales inciden en cómo se produce el conocimiento, en cómo se definen los objetivos, en cómo se definen los problemas que son relevantes o no, en cómo se usa ese conocimiento, bueno, etc. Bueno, vamos a pasar ahora a la unidad 2, salvo que tengan algunos comentarios sobre este tema. No, profe, quedó todo clarísimo. Bueno. Muy bien, unidad 2. Entonces, este esquemita, si nos ubicamos, en la unidad 2 ya vimos el comienzo de la psicología, y este comienzo, a fines del siglo XIX, ya de entrada es múltiple. Es decir, no es que ahora hay pluralidad, pero comenzó todo siendo súper unificado, no. Entonces, hay más tradiciones, pero nosotros elegimos estas tres porque son significativas, porque no podemos ver todo, pero también elegimos estas tres porque nos permiten después establecer relaciones con teorías que están vigentes en la actualidad, ¿no? Entonces, por un lado, la tradición experimental, más propia del laboratorio,
que se dio en Alemania, la tradición de la biología evolucionista en la psicología y la tradición de la psicopatología, del surgimiento de la psicoterapia. Acá lo que es interesante es que ustedes tengan en cuenta que cada tradición tuvo sus propios problemas y apuntó a resolver esos problemas. A ver, hay alguien que tiene prendido el micrófono de su computadora y se escucha lo que está hablando. Muy bien, de la tradición experimental alemana hay un punto que está en el programa que nosotros no vemos en la modalidad virtual, que es la psicofísica de Fechner. Yo lo puse en el aula grande como para que se queden tranquilos que no hay nada de eso porque no se va a tomar. Entonces ustedes tienen de prácticos el texto de Danziger sobre la experimentación, la investigación experimental en psicología, y 3 tradiciones. Después tienen un texto de Araujo, Saulo Araujo, un investigador brasileño, que ha innovado la forma de entender muchos temas de la psicología de Wundt en relación con una concepción más amplia de la filosofía. Y un texto de Wundt, en donde define el objeto de la psicología como la experiencia inmediata, bueno. Después la tradición de la biología evolucionista, ustedes tienen un texto que vieron en prácticos sobre el concepto de inteligencia, que este está sacado del mismo libro Nombrar la mente. Después, en teóricos vimos unos capítulos sobre evolucionismo y unos parágrafos también sobre los test mentales y la medición de las diferencias individuales. Entonces, esta sería la bibliografía sí o sí que tienen que revisar. Después, por último, sobre la tradición de la psicopatología, el surgimiento de la psicoterapia, ustedes vieron en práctico el texto de Gladys Swain sobre el surgimiento de la psicoterapia y algunos problemas con la terapia que usa la hipnosis, la sugestión, la persuasión, y después el módulo 2 y 3, que los tienen muy bien explicados en los videos. Bueno, vamos a ver entonces. Con esto que yo estoy mencionando, la primera idea es que nos ubiquemos en los temas. Entonces, cada tradición tiene un punto de partida diferente y tiene a lo mejor una ciencia modelo diferente para producir conocimiento en psicología. Ustedes recuerden que en este momento todavía no había una ciencia psicológica clara, sino que la psicología, hasta antes de estos desarrollos, era entendida en general como una rama de la filosofía, que se ocupaba sobre todo de lo que los filósofos llamaban sentido interno. ¿Qué quiere decir sentido interno? Todo lo que yo capto de mi actividad psíquica, de mi actividad mental, como algo que surge, que se inicia en mi actividad mental. Por ejemplo, un pensamiento, un deseo, un afecto. Eso era lo que generalmente se consideraba psicología, hasta antes del desarrollo de esta. Por lo tanto, estos desarrollos van a tener que lidiar con el desafío de formular conocimientos concretos de psicología, que sean reconocidos como tales. Entonces, todos van a tener, estas 3 tradiciones van a tener esta necesidad, quienes formulan las teorías, de formularlas de tal manera que sean reconocidas por otros como científicas. Entonces, cada una se va a basar en distintos modelos. Por ejemplo, la tradición alemana va a tener en cuenta más el modelo de la fisiología experimental o de la física, en el caso de la psicofísica. En el caso de la psicología comparada, del desarrollo, la psicología diferencial, etcétera, de la segunda tradición, el modelo va a ser la biología evolucionista, que pone al hombre en la naturaleza y analiza sus funciones psíquicas a partir de diferencias de grado. Y entonces la relación entre el ser humano y otras especies ya no es una diferencia esencial, cualitativa, sino una diferencia de grado. Y se ponen a investigar eso, ¿no? Y después la tradición de la psicopatología es una tradición en donde se formulan teorías sobre el funcionamiento mental a partir de lo que los médicos observan en sus pacientes
que sufren trastornos mentales y a los cuales no le encuentran una explicación orgánica. Sin embargo, como son médicos y están dentro de una tradición orgánica de abordaje de los temas, todas las primeras formulaciones psicopatológicas van a tener una base orgánica, de buscar los mecanismos orgánicos. Y lo que vamos a ver en esta traducción, cómo poco a poco se va formulando una explicación de tipo más psicológica de estos trastornos. Y también se inventa una forma de intervenir, ya no para intervenir desde lo orgánico, sino intervenir desde lo psíquico, y eso es lo que se llama la psicoterapia. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, tenemos muchos temas, problemas, se me mezcla todo. Bueno, una primera cuestión es estudiar cada tema por separado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cuáles son los problemas que esa tradición en cuestión se propone resolver. ¿Qué autores son relevantes recordar en relación a esa tradición? ¿Y cuáles serían las categorías psicológicas clave de esa tradición, que se usan ahí y no en otras? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos ejes, podemos ver un ejemplo acá. Acá hay distintos problemas, ¿no?, que yo formulé de estas tres tradiciones. Vamos a leerlos y ustedes me van a decir a cuál de las tres tradiciones pertenece. ¿Les parece? Muy bien. Por ejemplo, Dale. Por ejemplo, a ver, ¿cómo funciona la mente en la producción de un síntoma neurótico? ¿Y esa es la de psicoterapia? Claro, Y la La última, 2.3. la tradición última. muy bien. Ven que esto no se lo formuló Wundt, por ejemplo. No. No, es claramente de una tradición, de otra tradición. Después, las diferencias individuales psicológicas, ¿se explican por educación o por herencia? La segunda, la del evolucionismo. Biología evolución. La segunda, que esa está dentro de la tradición de la psicología diferencial, y que en este contexto se inventan los test mentales, que miden esa Sí, diferencia. el tema de Galton. Claro, muy bien. Después, ¿cómo introducir unidades de medida de lo psíquico? También, ¿no? Sí, creo que sí. No, esa estaría más en la primera tradición. Se Con relaciona Wundt, más, claro. claro, Con Wundt. y sobre todo con la psicofísica, que no es el tema que ustedes estudiaron. Después, ¿cómo se produce un trastorno mental? Por ejemplo, la neurosis. Con la última. La tercera. ¿Cómo actúa el hipnotismo? También con la tercera. La tercera. Después, ¿las diferencias individuales psicológicas se distribuyen en la población según una curva normal? La segunda. La segunda. ¿Y a qué se deben las diferencias individuales en inteligencia? La segunda. La segunda también. Claro. ¿Todos los fenómenos psíquicos se pueden medir? Y acá entonces sería la primera. La primera. ¿Por qué, profe, ahí sería la primera? Porque acá está pensando más no en términos de diferencias individuales. Porque los test mentales, que ustedes vieron en la segunda tradición, se relaciona más con la psicología diferencial, con la medición de las diferencias individuales. Por ejemplo, se mide una aptitud y en diferentes sujetos se ve qué diferencia hay en el desarrollo de esa aptitud. Mientras acá estamos hablando en general de un tema más teórico, si se miden o no los fenómenos psíquicos. Es decir, si yo puedo decir, bueno, tengo esta percepción o la intensidad de esta luz que yo percibo sería considerada 1. En cambio, esta otra intensidad sería 2, equivalente a 2. ¿Se entiende? Profe, eso era cuando se planteó. Ay, perdón. Tranqui. Eso era cuando se planteaba que para ser algo ciencia los fenómenos tenían que ser mensurables. A eso quizás se refiere. Claro, fíjense que la primera tradición investiga procesos que cree que son universales en los seres humanos. Y que el tema es cómo medir esos procesos que son universales. Después, ¿hay una causalidad puramente psíquica? 2.2.
Me suena No, la 2.1. segunda. Tercera. O la segunda o la primera. Es la primera, cuando habla del, La primera. el paralelismo psicofísico. Muy bien, esta es de la primera y de la tercera específicamente. Es decir, en la primera, Wundt plantea el tema de la causalidad psíquica. De hecho, como lo relacionó recién la alumna, justamente se relaciona con el paralelismo psicofísico. Solamente yo puedo tener una explicación psicológica si puedo encontrar una causalidad puramente psíquica. Pero también se plantea en la tradición de la psicopatología, porque la explicación de estos trastornos psicológicos podía ser por el lado del orgánico, por ejemplo, una disociación de la conciencia producida por una base orgánica hereditaria, o bien podía producirse por una idea que actuaba sugestionando al propio sujeto. Por ejemplo, como una autosugestión. Eso es una causalidad psíquica. Entonces también es de la tercera tradición, pero en contextos discursivos diferentes, ¿no? Y después esta última, a ver, ¿cómo participa la cultura en los procesos psicológicos complejos? La primera. La primera. Muy bien, la primera en lo que Wundt dejó como un tema diferente que no se puede tratar experimentalmente. Ah, la psicología de los pueblos. Claro, entonces en esos temas donde la cultura forma parte de los procesos psicológicos complejos, decía él, entonces ahí no se puede investigar experimentalmente, porque en la experimentación yo tengo la variable que quiero investigar, por qué se produce, esa es la variable independiente, perdón, dependiente, yo quiero investigar de qué depende. Y la causa de esa variación se llama variable independiente, como algo diferente a la otra variable. Entonces, en la postulación de Wundt, en ciertos procesos psicológicos, la cultura forma parte de cómo esos procesos se desarrollan. Por lo tanto, no lo puedo controlar o poner la cultura como una variable independiente que va a causar a los fenómenos psicológicos. Bueno, y acá entonces en el próximo cuadro estaría, como esto yo todo lo subo, así que no tienen que copiar nada, entonces acá estarían las tres tradiciones y las mismas preguntas que recién revisamos las coloqué en cada una de las tradiciones. Okay. Otros problemas más que ustedes podrían ubicar, como tarea diríamos, son los siguientes. Si yo me planteo, ¿los trastornos mentales neuróticos se pueden curar con el hipnotismo? ¿El hipnotismo es una herramienta curativa, terapéutica o no? Y según quien lo proponga. Claro, según quien lo proponga, pero este es un problema típico de la tercera tradición. Claro, sí. Claro. ¿Se pueden modificar las diferencias en inteligencia? ¿Cuánto? De La la segunda. segunda. La segunda. Por ejemplo, Galton, que decía, ¿se podían modificar esas No. diferencias? No, porque él pensaba que dependía de lo hereditario. Que Claro. si yo quería cambiar la curva de distribución de la inteligencia en la población, lo que tenía que hacer era favorecer que dejaran La de herencia reproducción las personas que diferencial. tenían esta cualidad más desarrollada. Pero no educando más, yo no iba a lograr más inteligencia en la población. Esa es la visión de él. ¿Se puede usar en forma válida la introspección en psicología? La primera es. La primera. Muy bien. Eso no quiere decir que las otras tradiciones no hayan usado introspección, pero la pregunta misma, por la validez de la introspección como método, es propia de la primera tradición. Después, el síntoma neurótico es un automatismo psicológico que se debe a reflejos cerebrales. La tercera. La tercera. ¿Se pueden comparar las funciones psíquicas entre diferentes especies? La La segunda. segunda. ¿Hay continuidad o discontinuidad entre las funciones psíquicas de distintas especies? También. También. Muy bien. Ven que ustedes... Una pregunta. Sí. ¿Por qué la cuarta no es de la segunda y corresponde a la tercera?
La cuarta pregunta de acá es de la La del tercera. sistema neurótico. Se debe a la tercera, pero está muy bien tu observación, porque vieron que nosotros repasamos, y en los módulos también lo tienen, que todo el tema de el reflejo cerebral o inconsciente cerebral también se formula en el marco de una concepción evolucionista. Pero podríamos decir, como el concepto de automatismo psicológico se usó para explicar los síntomas neuróticos, por un lado la conducta habitual normal, la conducta automática normal, pero también la conducta patológica, lo relacionamos con la tercera tradición. Pero está muy bien tu observación. Profe, la última tampoco entendí. Hay continuidad o discontinuidad entre las funciones psíquicas de distintas especies. Por ejemplo, la percepción es una función psicológica. Bueno, supongamos que tomamos la percepción visual. ¿Cómo es la percepción visual de los primates no humanos? De distintos mamíferos, de las aves, de los reptiles. ¿Mm? Y a partir de entender cómo es esa concepción, esa organización anatómica y funcional, se puede tener una idea de cómo es la visión, la percepción visual en esas otras especies. Entonces uno puede establecer, a ver, ¿vemos de la misma manera o no? Por ejemplo, cuando ustedes están con su gato o su perro en su casa, uno cree que el gato y el perro ven las cosas igual que uno, pero ven las cosas igual que nosotros por ser de una especie diferente. A eso se refiere continuidad y discontinuidad. Claro, no me queda claro a qué se refiere con discontinuidad. Discontinuidad, es decir, todo lo que es psicología comparada busca más la continuidad. Es decir, busca mostrar que en otra especie también está la función psíquica, pero desarrollada en distinto grado. Ahora, la discontinuidad es cuando se da un tipo de fenómeno en relación con una función psíquica que no se da en otras especies. Ahí hay una discontinuidad. Supongamos el caso del lenguaje. El lenguaje humano, esto que nosotros hacemos, hablar, comunicarnos, hablar. Bueno, se han hecho muchísimos estudios descomponiendo aspectos del lenguaje para ver si en alguno de esos componentes no había funciones similares en otras especies. Por ejemplo, ¿qué se encontró? Se encontraron algunas cosas de continuidad. Esto lo van a estudiar más el año que viene en Psicología 2. Pero, por ejemplo, ¿cómo percibimos nosotros el habla? Fíjense que si hay aparatos que pueden hacer un gráfico de las ondas acústicas de la voz humana, por ejemplo, de esto que yo estoy emitiendo, ¿qué se observa? Que hay una continuidad en las ondas. Ahora, ¿cómo percibe el ser humano esos sonidos? En forma discreta, categorial. Es decir, distinguiendo un sonido de otro, palabras, etc. Pero eso no está en las ondas. Por ejemplo, en el lenguaje escrito vemos que es discreto. Por ejemplo, yo separo una palabra, otra palabra, pongo el signo de pregunta, ¿ven? No es una cosa toda unida así. Bueno, el lenguaje es algo todo unido, es como si nosotros escribiéramos todo unido sin poner comas, puntos, sin dejar espacio entre las palabras. Sin embargo, hablamos así y nos entendemos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, esto se ha estudiado en otras especies, a ver si hay también percepción discreta o no. Y se ve que en algunas especies hay percepción discreta. Después, ¿qué pasa con un bebé que recién nace? Un bebé que recién nace, el cerebro tiende a reaccionar frente al habla como un todo, pero a lo largo del tiempo se especializa una función del cerebro en el lóbulo izquierdo que va a estar relacionada con el lenguaje. Eso se llama lateralización cerebral durante el desarrollo. Bueno, ¿qué se ha visto? Que en los monos ocurre lo mismo. Es decir, no tienen lenguaje, pero tienen vocalizaciones, gritos para comunicarse, y se ve que a lo largo, en los primeros
tiempos de desarrollo, en el mono también se produce esta lateralización izquierda. Todo esto, ¿qué sería? Continuidad. ¿Qué sería discontinuidad? Discontinuidad sería que la forma de comunicarnos nosotros, nuestros gestos, sonido, etcétera, el significado depende de una sintaxis, de una gramática, y eso no se observa en ninguna otra especie. Claro, capaz es esa diferenciación que tenemos nosotros con los demás animales, ¿no? Claro. Nuestras capacidades que nos diferencian, ahí va la discontinuidad. Claro. Bien. Muy bien, podríamos seguir hablando mucho más de esto, pero me parece que el ejemplo es contundente, el que les di recién, ¿no? Entonces, las investigaciones actuales son así, tratan de indagar, a ver qué aspectos, es decir, no es que toman el lenguaje globalmente, una función psíquica global, sino que la descomponen en partes, ¿no? En componentes, y ven si algunos de esos componentes tienen presencia en rasgos similares en otras especies. Muy bien, otro tema que puede parecer difícil cuando ustedes repasen todo es la gran cantidad de autores que tienen, ¿no? Sí. Ustedes están incorporando todo el lenguaje básico de la psicología. Yo siempre les digo que primero y segundo año es importante que ustedes estudien, no solamente para el parcial, sino para ustedes, porque ustedes están formando el background de conocimiento sobre cuya base van a seguir avanzando en el resto de la carrera y van a entender los temas. Entonces, dentro de ese background están ciertos autores que son clásicos, que son importantes, por lo menos tenerlos ubicados. Entonces, lo primero de todo es no confundirlos en las tradiciones en las cuales ustedes los estudiaron. Entonces, así como ubicamos los problemas en cada tradición, también es importante ubicar los autores en cada tradición. Después, a su vez, recordar algunas cuestiones fundamentales de esos autores, ¿no? ¿Qué aportaron a esa tradición? Por ejemplo, Spencer, ¿en qué tradición lo ubicaríamos? En la segunda. La 2. La segunda. Kuhn, En la primera. La primera. Freud, En la La última. última. Hegel. En la segunda. Muy bien, teoría. Entonces yo puedo incluso hasta ir repasando. A ver, Spencer o evolucionismo, ¿no? Claro. Concepto de evolución de lo simple a lo complejo. Hegel, recapitulacionismo. Charcot, Estaba en la La última. Tercera. en la tercera, era lo del hipnotismo, lo de la lesión dinámica. Darwin, Dos. La segunda. muy bien, Darwin es el que publicó El origen de las Los dos especies, libros. ¿no? Muy importante. La teoría de la selección natural, lucha por la existencia. Binet, En la segunda. La segunda. También, sí. muy Es bien. Acá inteligente. Binet, si bien él comenzó en lo que sería la tercera tradición, en temas de clínica, de hipnotismo, luego se dedicó a todo el tema de los test mentales en las escuelas, con los niños. Así que Claro. siguió esta tradición más de medición de diferencias individuales. Braid, Tercera. Tercera. muy bien, él es el primero que usa la palabra hipnotismo, ¿no? Mesmer, En Tercera. la tercera. Tercera. tercera, y lo relacionan con qué palabra. Magnetismo animal. Mismo Muy animal. bien, magnetismo Y el animal. baquet ese que me da mucha impresión. Es impresionante, ¿no? Rarísimo. Sí, sí. Bueno, ustedes piensen que ahora pasa cosas similares también, porque ahora, es decir, una cosa es en el ámbito académico y todo, pero por fuera se hacen prácticas que son muy raras también, ¿no? Que la gente, bueno, cree, o la gente que a veces tiene una enfermedad muy grave, incurable, a veces acepta cualquier cosa con tal de... Bueno, Esas brujerías. sí. Sacando Janet, cosas de la galera. sí. Pierre Janet, En la última. En la última. Tercera. la tradición. Muy bien, Pierre Janet sería alguien contemporáneo a Freud y que también inventa una forma de trabajar con lo psíquico y de ir al pasado, de usar el hipnotismo para recordar eventos olvidados que tengan que ver con el malestar presente, etc. Galton, Primera.
Segunda. Segunda. Primera, Sí. la última también. No, la segunda también un poco. Sí, en la segunda también. En Pero la segunda, Galton. básicamente, ustedes no recuerden en qué tradición lo No, en estudian. la evolución. Después hacemos los diferencia cruces, individual. pero siempre cuando ustedes estudien, empiecen por separar cada cosa y después relacionan, ¿eh? Porque si no, se van a ir confundiendo. A veces conviene tener como las cosas así bien separadas, cada una en su lugar, diríamos, y después sí, las mezclan y ven las relaciones. Entonces Galton lo vieron con la psicología diferencial. Era primo de Darwin, utiliza el concepto de diferencias individuales para la psicología. Entonces, ¿No lo vimos también La tradición evolucionista. paralelamente con Wundt? Sí, lo Sí, vimos, lo de- pero Sí, un poco, está mezclado. ustedes cuando vieron el primer, es decir, en prácticos vieron un capítulo de un libro de Danziger que habla de 3 tradiciones de investigación. Sí. Entonces está Ahí. la de Wundt y la de la psicología alemana, la de Galton, que son los test mentales, y la clínica, la de la Claro. psicología. Entonces ahí lo menciona. Pero en realidad, ¿dónde lo ubicamos? Con la tradición. La de la Con la biología tradición evolucionista. Claro, muy bien. biológica evolucionista. Ustedes recuerden que Galton toma el concepto de Darwin de diferencias individuales, que Darwin estaba pensando en las diferencias físicas individuales. Galton lo toma para lo psíquico. ¿Mm? Y mide... Ana, Sí. una pregunta. Sí. Janet y Haeckel, no sé cómo se dice. Janet. ¿En qué textos, no tradiciones, los podemos ubicar como para... son como 2 que no me quedaron muy claros y para poder repasarlos. Muy bien. Haeckel está en el video y en el texto del Manual de Historia de la Psicología, que se da sobre evolucionismo en general. Hay Y un creo que es la fuente. claro, que habla sobre recapitulacionismo. ¿Mm? Creo que Bien. es en el segundo video de evolucionismo. Y después Janet está en el texto de Gladys Swain. Ok, sí. ¿Ah? Bueno, Lamarck, La mar De los evolucionista. evolucionismo. Es decir, Lamarck no es psicólogo, pero como Darwin propone una concepción de la evolución. Y tanto la concepción darwiniana como lamarckiana son las que han impactado hacia el futuro y hasta la actualidad, ¿eh? En las formas, en los mecanismos diferentes que ellos tienen de explicar la evolución. Bernheim, La Sí. tercera. la última. muy bien, y lo vimos en la discusión con Charcot. Profe, tengo una consulta. Sí, En el plan de estudio aparece la psicología evolutiva y nosotros cuando vimos los aportes del evolucionismo a la psicología vimos la psicología comparada, la psicología del desarrollo y la psicología diferencial. ¿A qué se refiere entonces con psicología evolutiva? Y también otra cosa que nombra es la psicopatología, muy bien. en un punto de la unidad 2.2. Muy bien. Evolutiva quiere decir, es un tipo de psicología, es la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo es un concepto en realidad que se fue elaborando posteriormente. ¿Por qué? Porque la evolutiva tiende a explicar los cambios más por una maduración, como que ya lo biológico dirige el desarrollo psicológico. Bien. Entonces, generalmente cuando se habla de psicología Eso que dice evolutiva, usted, está en esa concepción. profesora, Mientras que la psicología del entraría desarrollo... ahí en la evolutiva, traería crecimiento, desarrollo, maduración a través de... Uy, se escucha mal. Claro, maduración siempre implican procesos biológicos que tienen como algo predeterminado. Por ejemplo, si a cierta edad los niños y las niñas se desarrollan sexualmente, ahí tenemos procesos de maduración. Por supuesto, el calor o el frío, el ambiente, la alimentación pueden influir en que eso se atrase o se adelante, pero está más determinado por procesos de maduración. Entonces, si se entienden los procesos de cambio psicológico a lo largo de la vida individual,
más basado en procesos de maduración, generalmente se emplea el nombre psicología evolutiva para hablar de eso. Y psicología del desarrollo, yo les digo en general, ¿no? Se emplea más para hablar para dejar un margen para estos cambios que aparecen por la interacción con el ambiente y que no se pueden predecir por la base biológica solamente. Es decir, que la base biológica permite múltiples desarrollos, pero después los desarrollos específicos van a depender de las prácticas de educación, de crianza, culturales, etcétera, la interacción. Y por lo tanto, ahí se postula que surgen nuevas funciones que no están totalmente contenidas en los pasos previos. Igualmente, esta diferencia que yo estoy haciendo no va a aparecer en ninguna pregunta. Y en cuanto, profe, perdón. Sí. Esto se los contesto más bien por lo que ustedes me plantearon recién. Y después plantea también algo de la psicopatología, que lo leí y me pareció raro que esté en la 2.2, que si querés ahí te leo bien como dice. Sí. Ahí lo de la psicopatología tiene que ver con esto, con que el evolucionismo como marco genérico dentro del cual se plantean todas las teorías psicológicas también sirvió para pensar que todo lo que evoluciona en el sentido esperado, en el sentido adaptativo que se espera, eso va a ser normal, sano. Y todo lo que se estanca en la evolución o incluso regresa hacia estadios anteriores, se va a considerar patológico. Claro, porque dice enfermedad como regresión, desadaptación como patología. Claro. Buenísimo, gracias Ana. Y esto aplicado a lo social tenía sus problemas, porque por ejemplo, en esa época a lo mejor la conducta delictiva se veía como una conducta desadaptada y por lo tanto patológica. Como Bien. que alguien delinquía porque tenía una patología individual. Y no se veía el aspecto político, en todo caso, de la criminalidad, de la delincuencia. Bueno, entonces acá ustedes tienen esos nombres que revisamos recién ubicados en las tradiciones de la unidad 2. Y además, vimos problemas, vimos autores y ahora, ¿qué tenemos en tercer lugar? Conceptos claves de cada tradición, que ustedes tienen que ubicar bien. Recuerden que una cosa que yo les había dicho cuando íbamos repasando los otros temas, que ustedes siempre, una vez que estudian los temas, se hacen su resumen, escuchan los videos, leen, etcétera, siempre tienen que decir, a ver, ¿cuáles son los conceptos claves? Vieron que, por ejemplo, los videos cuando yo los termino siempre digo, bueno, repasamos? ¿Cuáles son los conceptos claves? Y esos conceptos claves son los que ustedes tienen que manejar. No tanto tratar de recordar el orden. Primero el texto habló de esto, después de lo otro, después lo otro. Eso puede ser para cuando uno lo lee, entender el hilo conductor. Pero lo más importante es después separarse del texto y decir, a ver, ¿cuáles son los conceptos claves que yo aprendí con este texto, con este tema? Bueno, esos conceptos tengo que poder dar cuenta de ellos. Entonces, por ahí, a ver, lo señalo, trato de decir cuáles son las diferencias y si ahí dudo, vuelvo al texto para buscar más en detalle lo que me falta. Entonces acá tenemos conceptos bien claves que hacen a todo esto que ustedes han aprendido. Han aprendido muchísimas cosas esta primera mitad del año. Por ejemplo, evolucionismo, ¿dónde lo ponemos? En la segunda. Hipnotismo. Tercera. Diferencias individuales. Segunda. Magnetismo animal. Tercera. Selección natural. Segunda. Percepción. En la tercera. Por ahí, percepción. Yo iba a decir en la primera. La primera, porque tiene que ver con esas investigaciones experimentales. Con lo de la conducta, ¿no? No, Claro. con estas investigaciones que se suponían que hacen a procesos que son universales en el ser humano y se puede investigar experimentalmente. Sugestión. Ay, perdón. La tercera. Tercera. ¿Qué querías decir?
No, que me confundí percepción con persuasión. Ah, claro. Perfecto. Sí, yo también. Histeria, Tercera. inconsciente cerebral. También. Segunda. Muy bien. En la tercera, pero por supuesto por todo el aspecto evolutivo, también se podría relacionar con la segunda, pero ustedes lo vieron en la tercera. Cultura, ¿La segunda o en la primera? en la primera, lo vamos a poner por ahora en la primera por la cuestión la De que lo deja psicología fuera. de los pueblos, claro, la que no entra dentro de la experimentación. Adaptación, En la segunda. claro, este es un concepto clave que viene de la biología evolucionista y que va a aparecer en otros autores, pero vamos a ver en Piaget, por ejemplo. Inteligencia, Segunda. muy bien, segunda. Eugenesia, Segunda también. Segunda. estadística, También. Primera, ¿o no? Yo dije segunda. estadística más en la segunda, porque en la segunda lo que se hacen es estudiar las diferencias individuales, pero se trata de reconstruir la distribución en grado de esas aptitudes en la población, y para eso es necesario la estadística. Es decir, supongamos que yo hago un test y me saco un resultado de 5. Yo no sé si ese 5 es bueno o malo, no sé cómo. Entonces, para eso tengo que ver qué se sacan otros individuos. Por ejemplo, este se saca 6, este 10, este 15, este 3, ¿se entiende? Entonces, a partir de eso se reconstruye, se hace esa curva de distribución. Y de acuerdo con eso yo voy a saber que 5 está en la media, o 5 está más arriba de la media, o 5 está más abajo. Entonces, para entender el valor de esas diferencias individuales, son necesarios estos estudios muestrales, porque siempre son muestras, que luego se proyectan a la población, con las curvas, normales o no. Lucha por la existencia. La segunda. Segunda. Bien. Darwin, ¿no? Sugestionabilidad. Tercera. Tercera. Ese es Bergheim, ¿no? Psicología Sí. comparada. Segunda. Bien. Sonambulismo provocado. Tercera. Bien. Ese es el Marqués de Puysegur, ¿no? Introspección. Esa no sé. Primera. Bien. Neurosis. Tercera. Bueno, muy ¿Introspección por qué, profe? Porque en la primera lo que pusimos es que Wundt está tratando de pensar qué método científico es legítimo para la psicología. Y como hasta ese momento la psicología se entendía como una rama de la filosofía y el método adecuado era la introspección, los que querían hacer una psicología científica tenían que mostrar si la introspección era legítima o no. Y justamente Wundt señala que no es admisible la introspección como método científico. Muy bien, de todas estas palabras, ¿cuáles serían categorías psicológicas? Todas pueden ser. ¿O ¿Todas? no? Hipnotismo. Inteligencia, Sugestión. neurosis, Sonambulismo provocado. Muy bien. Adaptación. Sugestión. Inconsciente. Muy bien. Histeria, sí. ¿Ven? Lucha por la existencia no lo pondríamos como categoría psicológica. Es una categoría prestada de la biología evolucionista. Y eugenesia tampoco, por ejemplo. Claro. En cambio, sugestionabilidad sí. ¿Ve? Y son categorías psicológicas que tienen como un sentido que alude a procesos psicológicos, pero cuyo sentido va a ser acabado, más completo, en función de un discurso en el cual, por ejemplo, hipnotismo. No pensaba lo mismo Charcot que Bergheim del hipnotismo. Acá hay otras experiencias, digo, justo leí la primera palabra, otras palabras. Por ejemplo, experiencia inmediata, esa es una categoría psicológica, ¿no? De Wundt. Inteligencia aparece de nuevo, bueno, percepción interna. Selección natural, percepción interna sí es una categoría psicológica, pero selección natural no. Psicoanálisis,
nombra un tipo de psicología, patología mental, psicología diferencial, población no es una categoría psicológica, paralelismo psicofísico sí, es una categoría, automatismo, test mentales. Ontogenia, filogenia, ¿a qué se refiere? Más en lo biológico, ¿no? Sí, pero ¿a qué se refiere? Era Al como desarrollo de la especie y la evolución del individuo, puede Muy ser. bien. Ontogenia, la evolución del individuo, ente, onto. Filogenia, la evolución de la especie. Y justamente el recapitulacionismo, por ejemplo, propone una relación de recapitulación, ¿no? De repetición. Pero también en todo enfoque que tenga en cuenta de alguna manera lo biológico, la herencia de la especie, etcétera, van a aparecer estas dos palabras. Regresión. ¿Lo No, vimos? ¿no? Entonces, regresión, en principio, está dentro de la categoría, dentro de la tradición psicopatológica. Pero su concepción se basa en una concepción evolucionista. Porque la evolución adaptada, adecuada, sería saludable. Y la involución o regresión es patológica, ¿no? Entonces, todas las enfermedades mentales se van a ver como formas de regresión. Que eso es un supuesto muy, muy evolucionista, ¿eh? Y se entiende que Freud haya planteado las cosas así en esa época, pero hoy en día algunos siguen repitiendo eso tal cual. No se dan cuenta de todos los supuestos que están aceptando al decir eso. Cosa que además tampoco es así, porque si uno ve todos los tipos de categorías, de sufrimiento, de malestar, etcétera, que se pueden distinguir en la actualidad, no son todos regresiones, ¿no? Pero bueno, psicología de los pueblos, aptitudes, recapitulación, autoobservación, como diferente a la introspección. Ese sería el método que propone, el método que dice Wundt que no es posible, ¿no? La introspección como autoobservación no es posible. La distribución normal no es un concepto psicológico, pero se relaciona con el uso de la estadística para evaluar estas diferencias individuales a un nivel poblacional. Psicología evolutiva se refiere a esta psicología que estudia el desarrollo del individuo. ¿Qué pasa Profe, Sí. Regresión, autoobservación, recapitulación, ¿esos son categorías Sí, son psicológicas? categorías, pero podríamos decir, entender la enfermedad mental como regresión, bueno, es una categoría psicológica. Y entender la introspección como autoobservación, también, porque está mencionando como una forma de encarar los procesos psíquicos. Bueno, acá están, entonces, en las tres tradiciones, estos conceptos que revisamos recién. Y ustedes mismos pueden complementar esto. Entonces, una propuesta, pero que ya seguramente lo vienen haciendo, es con los conceptos y autores de cada tradición, que ya tienen armado en esos cuadros, se les propone que ustedes armen un esquema, pero ahora relacionando los conceptos entre sí. Porque en el otro, por ejemplo, a ver, esperen que voy para atrás. ¿Ven? Acá están enunciados los conceptos, pero si yo tuviera que hacer un cuadro con estos conceptos, ¿cómo haría? ¿Cómo haría la flecha? ¿Cómo los pondría espacialmente? Entonces, esta es una forma muy buena de repasar los temas, porque ayuda a que ustedes tengan como un pantallazo en una hoja los conceptos más importantes relacionados entre sí de un tema. Claro, de un tema, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, toman una tradición, tienen todos estos conceptos. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer el esquema? Y una vez que hacen el esquema, ¿dónde pondrían los autores de esos conceptos? Por ejemplo, si yo pongo selección natural, lo voy a poner con lucha por la existencia más juntitos, ¿no? Entonces, ahí voy a poner ¿a quién? ¿A Darwin o a Lamarck? Darwin. A Darwin.
Y a su vez hay conceptos que yo no puse, porque no quería tampoco aburrirlos con miles de conceptos más, pero hay otros conceptos también que son importantes, que ustedes los tienen en los videos, en los textos, cuando los leen. Entonces ustedes pueden complementar el cuadro con otros conceptos que yo no puse acá. Por ejemplo, un concepto que no puse, herencia de modificaciones adquiridas. Ese concepto, ¿en qué tradición lo ponemos? Y en la de evolucionista. La ponemos en la biología evolucionista. ¿Y con qué autor lo relacionamos? Galton. En realidad con Lamarck, que es el primero. Después, esta idea la retoma, la mantiene Herbert Spencer. Bueno, y así ustedes van a encontrar otros conceptos que son clave, entonces en ese cuadro que hacen, pueden ir poniendo, si quieren con otro color, los otros conceptos que van encontrando que son claves, que les ayuda a ustedes a su vez a establecer relaciones y a recordar qué es lo fundamental. Y no quedarse en los miles de detalles de cada tema, que esos detalles se van perdiendo con la memoria después. Lo que uno recuerda después son las relaciones que establece. No las relaciones que yo establecí por ustedes, o que un compañero estableció por ustedes, sino las relaciones que ustedes establezcan. Eso es lo que a ustedes les va a quedar como formando una red conceptual en su memoria. Y les va a servir como ese background que yo decía, que va a servir para entender lo posterior. Entonces, si nosotros relacionamos lo que vimos en la unidad 2 con los temas de la unidad 1, es para tener en cuenta lo siguiente, que cada tradición de estas 3 tradiciones que vimos, yo tengo que tener claro que responde a un tipo de problemas. Hay un conjunto de problemas que motiva buscar respuestas a ellos y armar una teoría explicativa. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y esos problemas, ¿cuáles son los problemas psicológicos? Porque a veces hay problemas por ahí que no son psicológicos y se mezclan. ¿Cuáles son las categorías psicológicas usadas? Categorías que van a tener una relación con la época, con tradiciones también científicas diversas. Identificar el sentido de esas categorías. Por ejemplo, Wundt utiliza experiencia inmediata. ¿Qué quiere decir experiencia inmediata? ¿De qué otros él se estaba diferenciando? ¿Por qué la plantea así? Y también identificar la relación entre el sentido de esas categorías, que ya lo mencionamos antes, y los valores del contexto académico o social en el cual se construye esa teoría. Por ejemplo, se busca que, por ejemplo, un valor puede ser, más en esa época, que se buscaba que lo que se conociera de psicología se formulara de una forma que después fuera aceptada por hombres de ciencia de otras disciplinas, hombres y mujeres. Quisiera decir hombres y mujeres, pero en esa época las mujeres no las dejaban ser científicas. Entonces, por hombres de ciencia en esa época. ¿Cuáles eran los valores que se buscaba? Un buen ejemplo ustedes lo tienen en el capítulo, en los fragmentos que leyeron del capítulo de Danziger sobre inteligencia. Después, cuando ustedes identifican esos problemas, por ejemplo, nosotros hicimos una lista de problemas, de todos esos problemas, ¿qué problemas de esos la solución que hay que dar a ese problema convierte ese problema en un problema teórico, o en un problema aplicado, o en un problema práctico? ¿Se acuerdan esa diferencia? Problema teórico. ¿Aplicado? No me lo acuerdo. Aplicado es cuando uno usa una teoría general ya elaborada para elaborar y producir conocimiento nuevo, pero en un campo particular. Por ejemplo, si yo estudio psicolingüística, y a ver cómo las personas leen más rápido o más lento según el formato del texto. Por ejemplo, ¿qué se lee más rápido? ¿Un texto informativo o un texto literario? ¿No? Y bueno, y hay estudios sobre eso, sería psicología aplicada. Un problema aplicado. Porque, en cambio, más teórico es de formulación, decir, no, la psiqui funciona así,
se disocia, y entonces la voluntad del sujeto. Toda esa teoría responde a un problema más teórico, más de investigación básica. ¿Mm? Y práctico es cómo yo uso los conocimientos para resolver problemas de las personas que vienen a consultar a los médicos, a los psicólogos y psicólogas después. ¿Cómo se responde a ese problema? ¿Con nuevas teorías, con nuevos conocimientos o con intervenciones concretas? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les había puesto? Un médico traumatólogo que está de guardia y viene un paciente que se dobló el tobillo. Y el médico le dice, bueno, vamos a sacar una placa, va a sacar la placa, mira y dice, hay un esguince. Entonces le receta antiinflamatorio, calmante, hielo, qué sé yo, y tienen que movilizar el pie y que vuelva dentro de un mes y medio, qué sé yo, un mes, no sé cuánto tiempo lleva. Ese sería un ejemplo de una intervención concreta. Hay un problema, el problema se lo lleva la paciente, el paciente, en este caso yo había mencionado, una persona que se dobló el tobillo y le duele, entonces va con ese problema. ¿Y el médico crea nuevo conocimiento para resolver ese problema? No. Usa los conocimientos que hay para resolver el problema de la persona en concreto. Perdón, Ana, vuelvo a lo que preguntó la compañera del problema de carácter aplicado. Sí. ¿Sería entonces como la investigación de un problema particular? Claro, no, sería, por ejemplo, un problema más teórico sería aquellos que tratan de pensar procesos más generales, mientras que aplicado sería esos procesos en un ámbito de acción dado. Ok. Un área, no en general. Como, por ejemplo, cómo funciona la memoria en para en esta recordar, clase. ahí está, cómo funciona la memoria para esta clase, para recordar estos temas. Eso sería aplicado. Entonces, y teórico sería como algo un poco más amplio y de otro tipo de investigación. Claro, perfecto. Bien, gracias, Ana. Y por último, ¿qué límites enfrentan las teorías? Es decir, límites, las teorías elaboradas o las intervenciones. Límites que tienen que ver con que no se proponen investigar otras cosas, entonces es el límite en el sentido, bueno, este es el límite, esta teoría se propone esto y no esto otro. Pero también los límites internos, es decir, que se propone resolver tales problemas, pero por ahí no lo resuelve del todo bien. Se encuentra con evidencia que no coincide con lo esperado, o los pacientes, supongamos en psicoterapia, las personas con los tratamientos que se implementaban, ¿mejoraban? ¿Cuánto mejoraban? ¿Por cuánto tiempo mejoraban? Entonces, si no mejoran, bueno, ahí ya hay un límite interno de la teoría, porque si la teoría se propone intervenir con este tratamiento para curar a la persona y no hay mejora, bueno, eso ya es un límite interno. Otra cosa es que el método, supongamos, psicoanalítico se propone para neurosis, no para psicosis. Entonces, hay un límite, sí. El psicoanálisis no se propone para todo, se propone para neurosis. Pero después ver, bueno, para las neurosis, ¿los pacientes mejoran? ¿Sufren menos? Bueno, etc. ¿no? Y ahí hay que ver los indicadores que miden eso. Bueno, hemos terminado. Profe, tengo una pregunta re cortita. Sí. Esa pregunta que hizo la compañera de cómo funciona la memoria en esta clase, ¿es de nuevo conocimiento o no? Sí, yo diseño una investigación para decir, a ver, si esta clase ayuda o no a que los alumnos recuerden mejor, que es los alumnos que a lo mejor no vinieron a la clase. Y se controlan variables de otro tipo, ¿no? Cuántas horas dedican a la materia y todo lo demás. Entonces, se puede hacer algo comparativo y ver y obtener nuevo conocimiento. Entonces, es búsqueda de nuevo conocimiento, pero de carácter aplicado. Bueno, muy bien. Ya nos hemos pasado de la hora, ¿eh?
6:15. Yo voy ahora a convertir esto en video y lo voy a subir. Voy a dejar de grabar. Te hago una pregunta. Yo no soy de este teórico